Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con la sesión número 6 de este estudio de la Torá verso por verso, que es un estudio básico, no es un estudio profundo, pero sin embargo tú puedes profundizar. ¿Por qué lo hacemos a un nivel básico, aunque estamos siguiendo más profundo? Es porque la Biblia, si tú la vas escudriñando, realmente te puedes quedar en un capítulo, yo diría, por años. O sea, y sin exagerar, solamente el primer versículo de la Biblia, hasta el día de hoy, se siguen sacando interpretaciones. eh, y son interpretaciones que te van abriendo y abriendo los ojos. Es así de bendecida y de poderosa la palabra de Dios. Así que no la tome en poco, mejor tómela seriamente, porque en la palabra de Dios está revelada justamente el secreto de la vida y de la vida eterna. Así que la sesión número 6 lleva el título de El quinto día de la creación. Esta es una sesión sumamente importante y te pido que prestes atención. Oremos para empezar esta sesión. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti y te pido, Señor, que tú nos ayudes a enfocarnos en lo que vamos a hablar en esta sesión. Este día de la creación, donde tú empleas la palabra creó, que sea un día que nos revele, Señor, aquello que necesitamos escuchar para entender mejor que nosotros, los seres humanos, no tenemos muchas diferencias, Señor, con los animales. Así es como vamos a hoy entender, Señor. Ayúdanos a diferenciarnos de los animales con aquello que tú nos has dado, que es tu bendita imagen, con tu bendita semejanza en Yeshua HaMashiach. Oramos todo esto en el nombre de Yeshua y por sus méritos. Amén y amén. Sesión número 6. El quinto día de la creación. Un día precioso. Y dice así. Este día, hermanos, es muy importante, así que preste toda la atención. Dice así. Génesis capítulo 1, versículo 20 al 23. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios, miren, y creó Dios, aquí ya se está empleando la palabra y creó Dios, ¿qué? Los seres vivientes. Ya puede haber una buena pregunta aquí y es, ¿qué son los seres vivientes? ¿Qué son los seres vivientes? Entonces, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios, dice, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y aquí viene la primera bendición de los 7 días. Y Dios los bendijo, diciendo, esta bendición tiene dos palabras. Y Dios bendijo diciendo, fructificad y multiplíquense y llenen las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Esencialmente son dos palabras, pero podríamos decir tres si tú quieres. Pero fructificar y multiplicar es lo que es lo que tienen que hacer los, los seres vivientes creados en el quinto día. Y estos seres vivientes son los peces en el agua y las aves en el cielo. Y sí, se multiplican bastante, bastante y bastante, ¿ok? Entonces, veamos aquí vamos a tomar una de las palabras para poder entender mejor ese estudio de la Torá verso por verso. Voy a invitarles a considerar la palabra, en este caso, ¿qué son los seres vivientes? ¿Quién podría decir aquí, no, no, son simplemente los peces y las aves? Pero no, hay algo más que significa seres vivientes. Y justamente tú tomas la palabra seres vivientes y te vas a encontrar con la palabra nefesh en la concordancia Strong H5315, que tiene que ver con seres. Y estos seres o estos nefesh quiere decir en español criaturas que respiran
o animales que respiran, también significa alma. Alma, ¿se dan cuenta? Entonces, todo lo que respira y se mueve, tal cual. De aquí también sale la palabra animal o animales, porque hay una palabra en esencia, es la palabra ánimo o ánima. Entonces, también quiere decir ánimo, ánimo en el sentido de ánima o animal, o ser viviente también. Entonces, eso es lo que está tratando de decir esta palabra en el español. También tiene que ver con antojo, apetito, cadáver, todavía no vamos a entrar a ese punto, contentamiento, corazón, deseo, estómago, gusto, lujuria, persona, ser, vida, todo en función a la garganta y al estómago. Ah, ¿cómo es esto? Sí, todo en función a la garganta y al estómago. ¿Por qué? Porque este nefesh en relación con la garganta tiene que ver con los seres que respiramos. O sea, la garganta es justamente el lugar por donde se respira. Y el estómago, que también es un órgano relacionado con nefesh, tiene que ver con los deseos, los antojos, el apetito. ¿Y qué es esto? Pues esto es el alma. ¿Qué acaso los peces tienen alma? Bueno, como les dije, este es un estudio neutral, no estamos estudiando con tendencias, así que lo que vamos a hacer es revisar las palabras en el original y estoy seguro que muchos de los conceptos filosóficos y religiosos que hemos estado aprendiendo se nos van a ordenar y es más, algunos de esos conceptos los vamos a no desechar, sino los vamos a tener ya como reservados como para que no mezclen la pureza de lo que es estudiar la palabra del Señor sin tendencias. Vamos a la otra palabra. Seres es nefesh, pero la otra palabra viviente es la palabra hayá. Entonces, esta palabra hayá viene de la concordancia Strong también, H2416. Algunos escriben hayá con la letra K al principio, pero pues lo vamos a escribir así. Así que si alguno tiene de esa manera, no se haga ningún problema, también lo puede escribir de esa manera. ¿Ok? Lo mismo nefesh, en algunos casos es con doble E y sin acento, pues eso también lo puedes hacer. Pero bueno, la palabra hayá, que se refiere a viviente, quiere decir estar vivo, con vida, o también carne viva en referencia a un animal, bestia o ser humano. Oh, o sea, aquí esta misma palabra se va a usar también para el viviente humano. O sea, también significa vida silvestre, también significa vigor, viviente, vivir o aquel que respira. En otras palabras, si unimos estas dos palabras en hebreo, nefesh, hayá, vamos a encontrar la palabra seres vivientes. Y esta palabra, vamos a ponerlo en un sentido muy sencillo como para que un niño aprenda, significa criatura que respira y se mueve, o también criatura con aliento, o también alma. ¿Cómo es esto? Les voy a mostrar un ejemplo para entender qué es lo que estaba sucediendo en este día cuando el Señor creó los seres vivientes, porque no dice los hizo, sino creó. Eso quiere decir que el Señor estaba colocando algo de la nada, porque cuando el Señor creó recuerdan, cuando el Señor creó las aves y la vegetación, habló a la tierra para que la vegetación salga de la tierra. Pero en este punto, cuando el Señor está creando las aves de los cielos, los seres vivientes que hay en el mar, y todo lo que se mueve y todo lo que respira, Dios estaba haciendo más o menos esta imagen que les estoy mostrando en este momento, como de un hombre dándole respiración a un niño de boca a boca. ¿Qué sucede aquí? Vamos a pensar que este niño es como un muñeco de arcilla sin vida, o que vamos a decir que se ahogó y ya no tiene vida, y este hombre representa a Dios
y le está dando un soplo para que ese niño respire, o ese animalito, o ese ser viviente. Entonces, es muy interesante ver así este Nefesh Hayá, porque esto te va a ayudar a entender a qué se refería exactamente cuando Dios dijo y creó los seres vivientes, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, o sea, todo ser viviente que respira y se mueve. En otras palabras, en este día Dios estaba creando el alma. ¿Cómo es eso? O sea, los peces tienen alma. Bueno, esa es la pregunta que estoy seguro que muchos te han hecho y yo mismo no quería responder a veces porque no había cierta seguridad que necesitamos tener y la vamos teniendo cada vez que estudiamos la Biblia verso por verso. Entonces, ¿los animales tienen alma? Esa es una pregunta. Pues como criaturas o seres vivientes, no hay diferencia entre los animales y los seres humanos. Hasta este punto, no hay diferencia. Eh, o sea, en el sentido del respirar y del moverse, no hay diferencia, porque un ser humano es un ser viviente, pero hay una diferencia que la vamos a ver en el día sexto. Hoy no vamos a ver esa diferencia, enfóquense solamente en el quinto día, donde Dios está creando el alma, dándole justamente ese nefesh hayá, ese aliento a esa criatura que está creando el Señor. En otras palabras, un gusano tiene alma. Las hormigas son seres vivientes que respiran y se mueven. Tienen alma, tienen alma. Para que, y aquí es donde el concepto religioso nos hace un rompecabezas en la cabeza seguramente, porque dices alma, pero alma me han enseñado que es como lo que realmente está vivo dentro de mí, que cuando muero se separa. Bueno, ese es un concepto griego, ya les estoy adelantando un poco, y lo vamos a ver en un ratito, qué es el alma, pero hasta este punto quisiera que te enfoques en esta imagen que te he puesto, donde Dios a los seres vivientes les está dando un soplo de vida para que puedan respirar. Alguien dijo, ¿acaso los peces del agua respiran? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Los peces respiran o no respiran? A ver, respuestas ahí a los biólogos que hay en el grupo. ¿Los peces respiran o no respiran? Pues claro que sí, los peces respiran a través justamente ellos tienen, ay, se me fue el nombre ahorita, pero ellos respiran oxígeno, sacando el oxígeno del agua, porque el agua, branquias, exactamente, a través de las branquias. Entonces, los peces, esos que nos los comemos, tienen alma. Wow, branquias, exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿los animales tienen alma? ¿Cuál va a ser la respuesta? Sí, tienen alma, tienen ese nefesh hayá, porque son criaturas que respiran y que se mueven. Los gusanos también. ¿Me explico? Entonces, cuando te pregunten eso, pues la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque son seres vivientes, pero a diferencia de los seres humanos, les falta algo. Ahí con eso les dejo para la siguiente semana, donde vamos a estudiar ese algo que les falta a los animales. Algunos ya se han dado cuenta que es ese algo que les falta a los animales. Yo lo dije cuando estaba orando, pero alguien se dio cuenta. ¿Qué es esa diferencia entre los seres, los animales y los seres humanos? O sea, vamos a decir de esa forma. ¿Alguien ya se dio cuenta cuál es la diferencia? Lo voy a explicar la siguiente semana. Alguien dijo ahí, el espíritu puede ser, pero tiene un nombre específico. Es verdad, es el espíritu de Dios, pero tiene un nombre específico. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque voy a usar los términos bíblicos tal cual, porque no se menciona como tal espíritu en estos versículos como tal. Eso ya viene justamente de las traducciones.
pero hay alguien que ya puso ahí. Y no les voy a decir que es para que la próxima semana no falte, pero alguien ya puso exactamente qué es la diferencia entre los animales y los seres humanos. Wow. Muy bien, sigamos con este estudio. ¿Ok? Hasta aquí estamos bien. Yo sé que algunos ya deben estar, ¿qué es esto? ¿Qué estamos estudiando? Les dije, no vamos a tener tendencias, estamos estudiando la palabra del Señor de acuerdo al contexto original. Y si quieres profundizar más, no estoy inventándomelo. Esto lo puedes profundizar en la Biblia verso por verso con nuestro hermano Yosef y también otros materiales de otros estudiosos de la palabra que yo respeto muchísimo y dentro de ellos es fácilmente les puedo decir, bueno, les digo al final, pero ya se van a ir dando cuenta. Ok, pero básicamente es descubre la Biblia, ¿ok? Bueno, sigamos avanzando. En el quinto día, entonces, es la creación del alma, Nefesh Hayah. ¿Ok? Hay una diferencia con los seres humanos, pero no nos vamos a preocupar en esa diferencia el día de hoy, sino vamos a entender un poquito más qué es el alma en el día quinto. ¿Ok? ¿Qué es el alma que ha sido creada en el día quinto? ¿Ok? No vayan a adelantarse al día sexto, todavía no. Si no, no vamos a entender esto, nos vamos a ir ya mezclando. Así que si alguien te pregunta qué es el alma, ¿por qué no respondemos de acuerdo a lo que realmente dice la Biblia? Porque generalmente respondemos de acuerdo a lo que la filosofía y la religión, especialmente de influencia greco-romana, nos ha enseñado. Entonces vamos a tratar de ver justamente esto de qué es el alma, pero vamos a tener cuidado porque si tú le preguntas esto a alguien, va a depender esta respuesta de la cosmovisión que tenga esa persona o esa fuente. No te van a dar una respuesta de acuerdo a lo que la Biblia dice en general. Espero que eso ya no te pase a ti y a mí, sino que cuando nos pregunten qué es el alma, tratemos de dar una respuesta sin tendencias. Y por eso vamos a ver las respuestas que, por ejemplo, darían los griegos. ¿Qué es el alma? Si tú le preguntas a un griego, el griego te va a decir, pues el alma es inmortal, el alma es independiente del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, en general. Y también si le preguntamos a los judíos, por ejemplo, el alma para los judíos es aquello que está bien ligado al cuerpo del ser humano, interactuando con el cuerpo humano y el mundo físico. Eso es el alma para ellos, pero siempre conectada a Dios, con Dios. El alma abarca para los judíos varios niveles de existencia humana y su relación con Dios. Ellos tienen como 7 niveles del alma. No voy a entrar a eso porque no es el estudio, nada más les estoy mostrando que preguntar qué es el alma va a depender mucho de la cosmovisión. Ahora, ¿será que los griegos tienen razón o los judíos tienen razón? Pues eso lo vas a decidir tú con este estudio verso por verso. Yo no pienso decirte quién tiene la razón o no, o quién no tiene la razón, porque eso va a depender justamente de la revelación que Dios te dé. Ahora, para el cristianismo, ¿qué es el alma? Pues ahí hay una mezcla total. Si le preguntas a un cristiano qué es el alma, te va a decir una respuesta de la mezcla que él ha hecho entre el judío y el griego. Eso es lo que tienen como respuesta los cristianos como tal, dando lugar a diversas interpretaciones sobre la inmortalidad y también la salvación del alma, que ese es un término, entre comillas, que ya viene en las traducciones que tenemos en la Biblia, pero es un término que tenemos que manejarlo con cuidado, ¿ok? No quiero decir que está mal la doctrina de la salvación del alma, pero es bueno tener cuidado con justamente con el concepto directo que le da el cristianismo del tercer siglo al alma. Pero si tú le preguntas al cristiano del primer siglo, les preguntas a los apóstoles, o le preguntas a Pablo, su concepto es lo que vas a ver aquí, en el quinto día y en el sexto día también. ¿Ok? Vamos a llegar a eso también cuando nos toque llegar a eso. Es decir, nos falta mucho para eso. Hoy nos concentramos en esto nada más. Entonces, ¿qué hacemos con tantos conceptos y con tantos puntos de vista? Pues no, tranquilos, que no cunda el pánico, diría el Chapulín. Eh, pero lo que vamos a hacer es, ¿qué es lo que dice Dios que tenemos que hacer con su palabra? Pues escudriñarla. ¿Cómo se escudriña?
Pues vamos a hacer eso. Y escudriñar tiene que ver con tres cosas básicas. Y no voy a usar la metodología de escudriñar que tienen en este caso los judíos, que es muy buena a propósito. Eso vamos a ir empleando. Pero en este punto solamente voy a hacer estos tres niveles. Primero vamos a ver qué significa la palabra en el original, esta palabra seres vivientes o la palabra alma. Segundo, vamos a ver las veces que aparece en la escritura y en qué contexto. Eso es importante entender para escudriñar. Y tercero, vamos a ver cómo es que Dios utilizó esta palabra y también los profetas. ¿Ok? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, pero por lo menos vamos a entender los primeros dos. Ahora, en conclusión, escudriñar tiene que ver con tener la habilidad de llevar las palabras que tenemos en el español o en el inglés o en alguna traducción al hebreo o al contexto original. ¿Ok? Eso es escudriñar, llevar todo a la Torá, llevar todo a lo que en el original se decía o los profetas decían. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y vamos a utilizar, creo, nada más un solo profeta en este día y ese es el profeta Isaías. Bueno, eso ya les adelanto. O sea, vamos a seguir entonces. ¿Qué es el alma? Es la pregunta. Y vamos a ir viendo qué es el alma a través de lo que dice el contexto original, algo que esté en la Torá. Y vamos a escoger un versículo de la Torá que no esté en los 7 días de la creación, porque estamos tratando de investigar justamente esta palabra que está en los 7 días de la creación. Y vamos a estudiar la palabra que está hablando bastante del mismo, vamos a decir, del mismo tema. Ok, Levítico 17:11 dice así. Porque la vida, y tú llevas la palabra vida, es la misma palabra seres vivientes. O sea, nefesh, es la misma palabra de seres, es esa misma palabra alma. Pero ¿por qué es que aquí está diferente? Pues porque en las traducciones, justamente, si fuera en el hebreo no tendríamos problemas, pero las traducciones son inevitables para poder como emplear diferentes términos, porque el hebreo es un idioma concreto, en cambio los idiomas como el inglés, el español, no son idiomas concretos, siempre necesitan muchísimas palabras para decir lo mismo. Entonces, vamos a utilizar Levítico 17:11. Leo de nuevo, dice, porque la vida, nefesh, en hebreo, la vida de la carne en la sangre está. Ok, ok, ok. ¿Qué es nefesh? Es alma. Diríamos así. Porque el alma de la carne en la sangre está. ¿Dónde está el alma? ¿O qué es el alma? Es la sangre, según lo que dice esto. Y continúa. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Nuevamente la misma palabra nefesh. Y es increíble, llevar este versículo a la concordancia Strong, la palabra vida y la palabra almas es la misma, H5315. Y la misma sangre hará expiación de la persona, la misma sangre, la misma alma hará expiación por la persona. ¿Qué les parece leyendo así este versículo? O sea que aquí ya estamos descubriendo algo muy interesante que está en Levítico 17:14, más adelante. Dice así, porque la vida de toda carne es su sangre. Cambiemos la palabra vida por alma, porque el alma de toda carne es su sangre. Ok, carne es ser viviente. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne, nuevamente, es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. ¡Wow! Aquí podemos entender un poco más por qué es que no tenemos que comer sangre o comer carne con sangre. Aquí le decimos claramente adiós a la morcilla y a otras cosas más. Ok, por esta razón no debemos comer sangre, por si lo hacemos, estaríamos comiendo el alma de ese ser viviente o la esencia de ese ser viviente o su vida de esa criatura. Adquiriendo, ¿qué es lo que hacemos al comer esa alma? Estamos adquiriendo sus instintos, estamos adquiriendo su naturaleza. No es que Dios ha dicho no coman sangre, porque simplemente Él quiere privarnos de lo delicioso que es de pronto la morcilla,
que entre paréntesis, a mí me gustaba mucho la morcilla. Cuando no entendía esto, yo la comía. Y es riquísima. Los latinos preparamos muy bien esto. Pero la Biblia tiene esa instrucción clara porque este ser o esta alma es justamente la vida. La vida está en la sangre. Me explico, el alma está en la sangre. Si tú comes la sangre, te estás comiendo el alma. En otras palabras, te estás comiendo la esencia de este ser viviente o estás adquiriendo sus instintos, su naturaleza. Por eso es que realmente la humanidad se comporta como los animales, lamentablemente. Además, esta es una instrucción perpetua. Recordemos que el comer sangre no es una instrucción temporal solamente para un tiempo, es una instrucción perpetua. Esto lo puedes encontrar en Levítico 3:17. No es una instrucción temporal, es como el Shabbat, es una instrucción perpetua. Y también esto se mencionó, no está aquí, pero está en Hechos 15, entre los versículos 20 y 29, donde dice, cuando había la revolución esa de la circuncisión y había un concilio, el primer concilio que estaba dirigido por los apóstoles a cargo de Jacobo, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, hay cuatro cosas que vamos a pedirles a los que se están convirtiendo. ¿Qué quería decir convertir? Aquellos que están entrando a ser parte del pueblo de Israel. No quería decir conversión al cristianismo. No, 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 no. O si quieres, sí, pero en el sentido del primer siglo, porque esto ha ocurrido en el primer siglo, ¿ok? Pero no es una conversión al cristianismo del tercer siglo, porque si tú te conviertes como cristiano en el cristianismo del tercer siglo, pues te van a decir, come sangre. Sí, no te preocupes, come sangre, come morcilla, come langosta, come puerco, come todo lo que quieras. No estamos hablando de ese tipo de cristianismo, ¿ok? Estamos hablando del cristianismo bíblico. Entonces, eso es lo que ocurrió en Hechos 15 del 20 al 29. Que se abstengan, dice, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esas cuatro cosas se pidió. Y justamente tú y yo no podemos decir, bueno, que no hay que guardar los mandamientos porque los mandamientos me prohíben comer morcilla. No, eso ni siquiera es del Antiguo Testamento, mal llamado así. Eso es del Pacto Renovado o mal llamado Nuevo Testamento. Claro que sí. Eso es para nosotros también, para los gentiles que estamos volviendo al camino. Ya no somos gentiles, ya no tendríamos que estar comiendo sangre. Bueno, eso es entre comillas, para entender un poco más el concepto de alma, el concepto de alma. Y aquí les voy a dar un ejemplo más y con esto vamos a tener más claridad en este escudriñar de la palabra alma. He visto algunas preguntas y voy a tratar de ver si puedo entrar a eso. Va con el tema. Dice, aquí hay una pregunta muy interesante. Gracias, Miguel. Siempre con tus preguntas nos ayudas a ver mejor las cosas. Dice, si donamos sangre, donamos nuestra alma. En ese sentido estaría mal donar sangre. Muy buena pregunta. Y de verdad vamos a profundizar más en eso justamente cuando nos toque el sexto día, pero ya de anticipo, porque no estamos hablando de eso, va a estar en el contexto del sexto día, pero hoy voy a dar un anticipo a eso, ¿ok? Hay una ley que está por encima de todas las leyes y es el principio de la vida. En otras palabras, sí se puede donar sangre bíblicamente y en ese caso no estarías dándole a la otra persona en sí el alma, aunque técnicamente eso estaría pasando, pero Dios sabe bien el propósito de salvar una vida. Y es por eso que al donar sangre estarías haciendo lo mismo que Yeshua hizo. Me explico, lo mismo que Yeshua hizo, porque Él donó o dio su sangre por ti y por mí. Eso es una respuesta anticipada, pero eso voy a entrar con más profundidad, pero es muy buena la pregunta. En el día sexto voy a entrar con más profundidad, pero ya de anticipo les digo, sí se puede donar sangre en ese contexto, basándonos en lo que la vida es por encima de la ley. Y Yeshua es el gran ejemplo, porque lo que él hizo literalmente es donar su sangre por ti y por mí, para darnos vida. Yo he recibido donaciones de sangre este año como 4 veces, les diré. Y pues cada vez que recibía la sangre de alguien que yo ni lo conocía, yo siempre decía esto, Señor, que esta sangre, si es de un gentil o si es de cualquier persona que de pronto te ha odiado, o tal vez es hasta de un satanista, cuando yo recibía la sangre en mi cuerpo,
Yo decía, Señor, líbrame de toda contaminación, de toda mezcla que podría influenciar mi vida, mi alma. Y miren, hasta el día de hoy, y este año he recibido como 4 transfusiones de sangre. Y en el proceso de 7 años que estoy ya atravesando el cáncer, he debido recibir más de 25 veces sangre. Sí, esa es mi realidad. Eso es lo que me ha pasado y les estoy contando. Y puedo dar testimonio que sí, me salvó la vida y doy gracias a Dios que me ha acercado más a su Torah. En otras palabras, sí se puede donar sangre, pero tengamos justamente ese cuidado. Es más, les invito a hacer esa oración que hice cada vez que tú estás en esa situación de recibir la sangre de alguien que está donándote. ¿Ok? Es más, también algunos tienen en Estados Unidos especialmente, pagan muy bien por los donadores de sangre. Y pues sí, yo diría, por favor, háganlo, háganlo. Pero es en ese sentido que dice también la Biblia, la vida por encima de la ley. Pero en esencia, si no hay ese propósito, tú estás comiendo morcilla como tal, ¿ok? Ahí ya ten cuidado porque hay una instrucción que va en contra de eso, o sea, claramente, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a manejar el contexto. Es lo mismo que el Shabbat. En el Shabbat no se debe trabajar, no se debe hacer cosas. Sin embargo, viene Yeshua y nos enseña el objetivo central del Shabbat. Y no es que él estaba trabajando, porque ese día para los judíos, para los saduceos, ese trabajar era como salvar almas, era sanar un enfermo. Yeshua explicó bien el contexto de lo que estaba haciendo para que se entienda mejor. Ok, bueno, voy a ver un poquito más el chat. Dice, quizás aquí aplica el principio de primero exactamente, ahí lo dije, después recién leí. Ese principio de la vida está por encima de cualquier mandamiento. Así es. Bueno, sí, después vamos a ver el tema de los mormones y otros temas, ¿no? Porque si no, no me vas a alcanzar el tiempo. Vamos a seguir un poco más, escudriñando qué es el alma. Hasta aquí ya entendemos un poquito más, que según lo que dice Levítico, el alma está en la sangre. ¿Ok? Vamos a seguir. Vamos a ver otro pasaje y lo voy a tomar de un profeta. Este profeta va a ser el profeta Isaías. Dice Isaías 53:10. Con todo esto, está hablando Isaías, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Está hablando de Yeshua en realidad. El profeta Isaías estaba profetizando algo en relación a Yeshua. Tú vas a ver Isaías 53. Es tremendo este capítulo. Dice, está hablando de Yeshua. Cuando haya puesto su nefesh, su vida, dice en español, en expiación, expiación escapará en hebreo, por el pecado, verá linaje, dice, y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. ¡Wow! Esto no se entendería si es que lo leemos así, simplemente sin ir al detalle. Pero vamos a tratar de ir al detalle y voy a leer de nuevo. Dice, con esto, está hablando de Yeshua, el Señor quiso quebrantar. ¿Quién fue quien realmente quebrantó o mató a Yeshua? No fueron los judíos, no fueron los romanos, fue la ira de Dios que bajó sobre Yeshua. Por eso en el Getsemaní Yeshua dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa de tu ira. O sea, prácticamente le estaba diciendo, Señor, no hay otra manera. Y obviamente Yeshua llegó a decirle a su padre, y en ese mismo instante le dijo, que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok? Estamos en ese momento donde Isaías está profetizando y dice que el Señor mismo, o sea, Adonai, Elohim, estaba quebrantando a su hijo para que él padezca. Cuando haya puesto su vida, o sea, su sangre, su nefesh, su alma, en expiación. O sea, eso va a servir para cubrir y quitar el pecado. Y dice, después de eso, verá linaje. ¿Qué quiere decir linaje? La palabra será, que es semilla. Es más, se los voy a poner porque yo ya estoy adelantándome a eso. Es la palabra semilla en el hebreo. Dice, verá linaje, o sea, vivirá por largos días, será preservada esa vida que está entregándose a Yeshua, y la voluntad del Señor será en su mano
prosperada. Ok, cada vez que te acercas a Yeshua, vas a recibir prosperidad integral. Yo no estoy hablando de la prosperidad material solamente, que también eso es una parte de la promesa. Te estoy hablando de la prosperidad en cada área de nuestras vidas, que te va a llevar a tener una vida mejor. ¿Ok? No vayan a pensar que Pablo, que pues fue decapitado, no vivió una vida mejor después de encontrarse con Yeshua. Él mismo dice que él no quiso subir, no quiso partir de la tierra, quiso quedarse porque entendió su llamado. Lo mismo te va a pasar a ti cada vez que entiendas mejor su palabra y tu llamado. Sigamos, hay más en esto y el versículo nos va a aclarar lo que realmente Yeshua estaba haciendo aquí con su alma, o sea, con su sangre. Dice Isaías 53, el siguiente versículo 11 y 12, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, ya está hablando de Yeshua, Yeshua va a ver el fruto, sí, nada de lo que Yeshua, por lo que Yeshua dio su vida se va a perder. Y dice, y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya es Yeshua mismo en acción. Por tanto, yo le daré, dice, parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su sangre, o sea, su vida, su alma, hasta la muerte, hasta la última gota y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tal vez esto nunca lo viste así, pero Yeshua dio su alma. Donde, ¿qué es el alma? Su sangre por nosotros. Esto es lo que hizo Yeshua cuando dio su vida, dio su sangre para cubrir y quitar nuestros pecados porque al hacer esto hizo que resucitemos de la muerte, en Él resucitamos de la muerte y nos convertimos en semillas, semillas para las naciones, semillas para nuestra familia, semillas para nuestra generación. Por eso este justo, Yeshua, estaba pagando con su sangre por los injustos, por ti y por mí, para llevarnos a Dios. Entonces, con esto el concepto de alma en el día quinto ya nos está mostrando que la sangre es importantísima. Entonces, el concepto de alma, al margen de los conceptos filosóficos y religiosos, es un concepto bíblico, más que concepto filosófico y religioso, es un concepto bíblico. ¿Ok? Es decir, el alma, el nefesh, que fue creado en el quinto día, es algo así como el centro de operaciones de un ser viviente. Sí, el alma, o sea, es donde también se puede decir la mente. Ok, los animalitos no tienen mente, pero tienen un instinto. En esa sangre está su vida. ¿Ok? Es por eso que cuando se degolla o se sacrifica un cordero, justamente se le tiene que cortar primeramente su yugular, que es por donde la sangre sale rápidamente y el dolor en el animalito es menor que matándole, cortándole una patita, por ejemplo. Ahí sí va a sufrir. Dios ha instaurado, por ejemplo, kosher quiere decir que ha muerto el animalito, ha sido sacrificado de forma correcta, sin sufrimiento o sin tanto sufrimiento, ¿ok? Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, esta alma que fue creada en el quinto día es como ese centro de operaciones, en este caso para los seres vivientes, para que ellos sepan bien su función. Un gatito tiene sangre, tiene alma, pero tiene otra función. Un pez tiene otra función, un perrito tiene otra función, porque el alma, la sangre, la vida en ellos está sintonizada, programada, si quieres, para una función específica. ¿Ok? Es decir, que todos los seres que respiramos y nos movemos tenemos sangre. Y esto nos hace iguales a todos, incluidos, aquí viene tal vez el conflicto para ti, a los seres humanos. Hasta este punto, un ser humano es un ser viviente. Eso es lo que es. Un ser humano es un ser que respira y se mueve. Hay una diferencia importante, obviamente, con los seres humanos, que no tienen los animalitos, pero esto nos enseña algo muy interesante. Y así ya les adelanto un poquito lo que vamos a hacer en el día 6. Un ser humano
que no tiene programado en su mente la instrucción de Dios, es solamente un animal. Uy, esto es duro. ¿De dónde creen que viene la palabra gentil? La palabra gentil en esencia no es extranjero, sino es irracional. Esa es la esencia de la palabra gentil. Es alguien sin instrucción, o sea, sin razón, se mueve por emoción, se mueve por el estómago, se mueve por la garganta, se mueve porque es un ser viviente, un animal. Pero hay una diferencia que la vamos a ver en la siguiente semana. ¿Quieren que se las diga hoy? Mejor la siguiente semana. Un puntito más, ¿ok? Así que ya de antemano les digo algo importante. Sin la Torah, nosotros solamente somos como las criaturas vivientes, como los animalitos. Cada vez que nos acercamos más a su Torah, dejamos de ser animales, dejamos de ser seres vivientes sin propósito. Es impresionante, les digo, ver la Biblia así, con un enfoque sin tendencias. Y hasta este punto estoy tratando de hacer eso. Y obviamente cuidándome a mí mismo de las palabras que digo, porque si no, no le quiero meter cristianismo ni el tema de la interpretación de los rabinos a esto, porque si no, ya entraríamos a los términos que vamos a estudiar en Éxodo y en Levítico. Y un poquito al principio, pero en el libro de Génesis casi no hay tendencias, especialmente en esos dos libros. Pero ya en el libro de Éxodo y Levítico hay un poco más de cuidado, tenemos que tener con el tema, los términos doctrinales. Bueno, con esto terminamos. Dice, en el día quinto, Dios crea la vida que respira y se mueve. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Y aquí vamos a concluir. Suceden tres cosas. El día quinto, ¿ok? No existe todavía el ser humano en este día, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede en tres cosas? Para concluir, Dios crea la vida en las aguas inferiores, ¿ok? Aquí vienen los monstruos marinos, los peces y todo lo que se mueve en las aguas inferiores, o sea, los mares y los ríos. En el día quinto también se crean las aves en las aguas superiores. ¿Qué acaso en el cielo hay aguas? Claro que sí, hay aguas, pero están en vapor, están en un sentido diferente que en el mar. Por eso es que cuando llueve ese vapor se convierte en agua que puedes tocar, ¿ok? Y palpar. De ahí salen las aves de los cielos. Y pues este día, Dios, el punto número tres para concluir este estudio es que en este día, quinto, Dios entrega la primera bendición de la historia de la humanidad. Y quiere decir esto que tenemos que aprender a respetar lo que Dios bendice. Sí, hermanos, tenemos que respetar a los gusanitos. Yo creo que algunos me van a decir, bueno, que estoy exagerando. Si encuentro una serpiente en mi casa, ¿qué voy a hacer? Pues yo la saco. Yo sí la saco y pues sí, la otra vez entró una serpiente en mi jardín. Yo no la quería ver ahí. Y pues gracias a Dios vino mi vecino, agarró del cuello a la serpiente. No será cuál será el cuello de la serpiente, todo parece cuello, pero la agarró bien de la cabeza y la llevó a un lugar seguro. Pero Dios mío, yo estaba a punto de matarla. Sí, porque no me gustan ver serpientes, pero esto lo hago por proteger obviamente a mi familia. No voy a permitir una serpiente en casa, no voy a permitir un alacrán en casa, aunque tienen alma, pero sí voy a respetar a los seres vivientes ahora que entiendo mejor con mayor razón. Pero si están dentro de mi territorio, no. Ahí los voy a sacar porque me traen enfermedades, me traen cosas que yo no quiero tener en casa. Por lo tanto, sí, así como Dios ordenó matar a los cananeos porque eran un cáncer para la tierra, yo no quiero ratones ni ratas en mi casa. O sea, ¿se entendió? Hay que respetar a los animales, claro que sí, son seres vivientes, tienen un alma, pero todo en su lugar. Así que Dios también dice algo interesante en este día, que pues, solo tiene 4 versículos. Dice, y las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Es interesante ver esto. La palabra género viene de la palabra genus o generis, que significa semilla, linaje o tipo. Y la palabra especie, ¿qué es? Pues ya es una categoría dentro de los géneros, ¿me explico? Entonces Dios no se olvidó también de ir en orden con lo que son los términos de la biología. Género es el grupo grande y especies son los grupos pequeños que hay dentro de un género, ¿ok? Entonces, a esto
estos seres creados, seres vivientes, les dijo una bendición, que es fructifiquen y multipliquen, llenen toda la tierra, llénenla. Y es verdad, la han llenado, pero el ser viviente más peligroso para ellos no es un león contra los otros animales. Aún el león respeta la vida. Y se ha visto muchas imágenes de los leones respetando a las crías de los animales. Pero lamentablemente el ser o la criatura viviente más peligrosa es el ser humano. Lamentablemente. Porque no estamos cumpliendo nuestra función de mayordomos. Y eso es algo muy triste. Cierro con esto y les digo, cuando dice la Biblia, según su género, según su especie, está hablando de que no podemos mezclar las semillas, no podemos mezclar las cosas. Así que, eh, según su género es pureza. En cierta forma, los animalitos tienen ese sello de pureza, ese sello de, no quiero decir santidad porque ese es un término más para el ser humano, pero voy a decir, ese término de inocencia tienen los animalitos cuando están en su ambiente, cuando están en su hábitat. Así que a partir de hoy respetemos un poco más a los animales. Si ves una tortuga en el camino, no la pises, llévala. Yo paro cuando veo tortugas en el camino, paro y la pongo en un lugar seguro. Pero no pateemos a los animales, no terminemos con la vida de ellos, porque nosotros deberíamos cuidarlos. Y eso es algo que quiero que esté muy claro en este día de la creación. ¿Ok? La siguiente sesión vamos a hablar mucho más sobre esto. No se lo pierda porque estoy seguro que eso nos va a ayudar muchísimo. Pues vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos conmigo y pues oramos. Amado Padre Celestial, te pido, Señor, te doy gracias y te pido al mismo tiempo que nos ayudes a ser responsables como mayordomos, Señor. Tú nos has dado los seres vivientes, los animalitos, con un propósito, Señor. Ayúdanos a descubrir esto a través de la biología, a saber la riqueza que hay en los animalitos, Señor, y a entender que tú les has puesto un nefesh hayá, Señor, un alma para que ellos puedan ser seres que respiran y se mueven, Señor, en libertad, en independencia. Ayúdanos, Señor, a respetar estos seres vivientes creados por ti. Tú les has dado esta habilidad de ser independientes, Señor. Ayúdanos a respetar esto, Señor, con mayor razón. Especialmente, Señor, porque la función de mayordomía que tú nos has dado debe ser igual a la cual Yeshua nos ha mostrado, Señor. Yeshua nos ha mostrado. Ayúdanos a ser como Él. Oramos todo esto por su nombre y en sus méritos, Señor. Amén y amén. Hasta aquí llega la grabación.